de Excel, para lo cual voy a descargar algunos archivos. Ahora sí, bueno, les voy a subir este archivo también, para que ustedes lo puedan bajar y ejemplificar lo que voy a hacer a continuación. Este es muy importante verlo de ahorita porque, bueno, en Excel trabajamos bastante con datos, es análisis de datos, entonces es muy importante saber cómo obtener fuentes. Como podrán ver, el archivo tiene extensión .csv, que es un formato muy utilizado, el cual significa valores separados por comas. Y yo lo puedo abrir aquí en Excel. Obviamente aquí pues aparece con un icono diferente a un libro de Excel. Por ejemplo, este CH5 Data 2 que tengo aquí arriba. Tiene y aquí dice hoja de cálculo de Microsoft Excel, mientras que este dice archivo de valores separados por coma. Yo lo puedo abrir con Excel. Y bueno, pues aparece de la siguiente manera. Les explico, este archivo básicamente son datos reales sacados de una base de datos acerca de las emisiones anuales de dióxido de carbono por país a lo largo del tiempo. Creo que desde los 50 o desde los 40 hasta la actualidad, o más o menos 2021. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar esta información a otro archivo de Excel donde vayamos a trabajar, digamos, con la información. Para lo cual, entonces aquí tengo abierto el libro 1. Y bueno, miren la estructura. Se llama archivo de valores separados por comas porque básicamente todas las filas del archivo tienen información por comas. Por ejemplo, aquí tengo Afganistán, coma, AFG, el año, y estas serían las toneladas de CO2. Y aquí arriba tenemos en inglés lo que significa cada columna. Dice, por ejemplo, entidad, se refiere a país, código del país, año y emisiones anuales de CO2. Entonces, esto ustedes también lo pueden trabajar aquí mismo en Excel. Solo que, bueno, son bastantes. Son 30.309 filas las que tiene este archivo. Pero bueno, vamos a ver dos formas de cómo utilizarlo. Digamos, yo bajé algún archivo CSV o tengo un archivo CSV registrado, ¿verdad? Y yo quiero separar, ¿verdad? Esta información porque como ustedes pueden ver, en la fila 1 tengo toda la información. Entidad, código, etcétera. Yo le voy a dar aquí en formato y autoajustar ancho de columnas. Pues miren, todo esto, el texto, ¿verdad? Lo mismo si selecciono toda la columna A y le doy autoajustar ancho de columna. Pero, ¿qué pasa en B1? Por ejemplo, aquí no tengo nada, C1. Y yo quiero que todo esto esté separado, ¿verdad? En columnas diferentes, porque si no, ¿cómo voy a trabajar con la información? ¿Cómo voy a poder seleccionar, digamos, una columna y hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos y para seleccionar, en este caso, que son bastante grandes, ustedes no van a venir y le damos clic al primero y arrastramos el cursor porque vamos a eternizar así. Les dije, son 30.000 filas. Entonces, un truco que se puede utilizar o un atajo del teclado es presionar al mismo tiempo Control Shift y luego presionar, digamos, hacia abajo. Y si hay datos en todas las filas, o sea, no hay ninguna fila vacía en la columna, entonces va a seleccionar toda la información desde la fila 1 hasta la fila N, que en este caso es la fila 30.309. Entonces, repitiendo, para que quede claro, Control Shift en su teclado al mismo tiempo y luego una flecha de dirección. Puede ser abajo si la información la tengo en una columna, puede ser a la derecha, la flecha a la derecha si yo quiero copiar toda la información en una fila. Entonces, así podemos navegar en nuestros archivos de Excel que son masivos. Este, por ejemplo, es bastante masivo. Entonces,
ya seleccionada toda la información, lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí en la cinta de opciones, a la pestaña de datos, y en la pestaña de datos vamos a buscar en herramienta de datos texto en columnas. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? O no se miran. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, texto en columnas. Y esto abre una nueva ventana donde básicamente es para convertir el texto en columnas separadas. En este caso, pues, nos da las dos opciones. Si queremos un tipo de archivo que sea, o sea, que esté delimitada la información por algún separador, que aquí lo describe, puede ser comas o tabulaciones, o de ancho fijo, que los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Nosotros vamos a seleccionar la primera opción, delimitados, y le damos siguiente. Y aquí entonces nos pregunta qué tipo de separador tiene esta información. Y hay varios. Está la tabulación o una serie de espacios, ¿verdad? Puede estar separado por punto y coma, por un espacio o por otro, que yo lo puedo especificar aquí con el teclado. En este caso, yo voy a quitar tabulación y voy a ponerle que es coma. Y aquí podemos ver, miren, una vista previa de cómo se mirarían los datos. Entidad, código, año, etcétera. Entonces, si yo le pongo tabulación, pues sigue estando todo junto en una misma columna, punto y coma también, pero si yo le pongo una coma, ya podemos ver la separación. Entonces le damos siguiente. Y también podemos cambiar el formato en las columnas. Por ejemplo, si es un formato general, de texto, fecha, y aquí pues tiene diferentes tipos de fecha. Por ejemplo, mes, día, año, día, mes, año, etcétera, pero lo vamos a dar en general. Y dice que en general convierte todos los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Entonces ya es como automático. Le damos finalizar y ahí tendríamos nuestro archivo separado. Esto, como les digo, es para manipular archivos CSV en Excel. Como les digo, ustedes lo pueden bajar. Aquí está en la carpeta de Drive. Aquí también está el ejercicio 1 que hicimos estos 2 días que pasaron. Y de la siguiente manera. Entonces, aquí solo voy a cambiar el título. Entonces, esa es una opción. Ya aquí después podemos hacer todo lo necesario, ¿verdad? Con nuestros datos, es decir, sacar gráficas, resumirlos en una tabla y cosas así. Sin embargo, una buena práctica en Excel, miren, aquí yo le di deshacer a todo y pues vuelvo a los datos como estaban, ahí unidos por comas. Voy a cerrar el archivo y le voy a decir que no guarde los cambios para no sufrir nada. Pero la buena práctica es que si yo voy a referenciar algún archivo de Excel o un archivo CSV de texto, PDF o incluso bases de datos, eso debería hacerlo a través de una consulta en la pestaña Datos. Entonces, vamos a ir a la pestaña Datos. Ustedes van a tener un libro abierto de Excel y en la pestaña Datos de la cinta de opciones vamos a darle aquí en Obtener datos. En Obtener y transformar datos, obtener datos. Y como pueden ver, hay varias fuentes aquí. Podemos sacarlo de un archivo, de una base de datos, los que sepan de bases de datos, ¿verdad? De Azure, que también es un servicio de bases de datos, de Microsoft, de sí, digamos, podemos extraer información de páginas web, aquí tablas sobre todo. Entonces vamos a darle de un archivo. Y de un archivo, en este caso de texto o CSV, y esto nos va a abrir una nueva ventana. Entonces ahí vamos a seleccionar el archivo, yo lo tengo en descargas, le damos a abrir y esto nos va a llevar a una nueva ventana cerca del programa que es esta emisiones anuales de CO2 por país. Y esta nueva ventana, pues tenemos varias opciones. Podemos darle cargar y nos va a cargar los datos en una nueva hoja. O le podemos dar transformar datos si quisiéramos limpiarlos o como por decirlo así también, normalizarlos.
Generalmente con bases de datos se utiliza más el término normalizar bases de datos, pero es lo mismo, transformar datos, aquí le vamos a dar, y esto nos va a abrir una nueva ventana que es bastante utilizada en Excel para manipulación de datos, que es el Power Query. Y este Power Query, pues podemos hacer operaciones con columnas y con filas y manipularlas de un solo. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo único que voy a hacer es a entidad le voy a cambiar el nombre. Lo voy a poner en español. Para hacerlo, pues aquí dentro del Power Query le damos doble clic y le pongo entidad. Luego aquí también voy a cambiar el nombre de esta para que esté en español, código. Igual aquí, año y por último, aquí. Voy a dejar este CO2 ahí, solo le voy a poner emisiones anuales de CO2. Hasta aquí quiero saber si tienen alguna consulta o duda respecto a lo que acabo de hacer. Una consulta, profesor. Díganme. Así como dijo, ¿verdad? Que se utiliza el Power Query para modificar los datos. ¿Sí? A la hora que utilizamos la herramienta de Excel para separar la información y que ya nos queden varias columnas, ¿Sí? no lo podemos hacer también la pantalla principal de Excel. O por preferencia es mejor trabajarlo en el Power Query. O Así, por sea, ejemplo, de cambiar los nombres, por ejemplo. sí se podría hacer, pero como les digo, es buena práctica en caso que yo esté consultando, ¿verdad? Otras fuentes de datos para un libro de Excel. Y respecto a lo que hicimos de separar, ¿verdad? Por columna, eso era solo para que vieran cómo se manipulan los archivos CSV en Excel. Pero yo cargando datos, ¿verdad? Porque aquí tengo una nueva ventana, pero vuelvo aquí a Excel en libro uno. Bueno, no me deja, está en Power Query ahorita. Aquí está. En la pestaña datos, pues le damos a obtener datos y ya interpreta la información. Pero sí, esto de aquí lo podría hacer, digamos, del mismo archivo o ya cargado los datos, ¿verdad? En mi libro de Excel, pero esta es una buena práctica. Es decir, no está escrito en piedra, pero podría ser, digamos, más recomendable. Gracias. Listo, entonces quería que Ingeniero, vieran buenos esto. días. Buenos Disculpe, días. cuando le dio datos y luego le dio obtener datos, ¿cómo lo puso? Desde un archivo. Sí, desde un archivo y ahí selecciona la opción de texto CSV. Ah, ok. Listo. Gracias. Listo. Y entonces con eso ya vamos a abrir la pantalla esta de Power BI, el editor de Power Query, perdón, Power Query. Y básicamente aquí tenemos pues varias opciones. Podemos transformar o agregar columnas en caso que quisiéramos. Y bueno, lo podemos hacer aquí, pero también podemos, digamos, hacerlo en la misma ventana de Excel, pero sí es bueno que conozcamos Power Query porque básicamente Power Query sería como nuestra herramienta para limpiar o transformar los datos antes de cargarlos a nuestro libro de Excel y manipularlos ahí. Y esto, bueno, es bueno conocerlo y lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante, porque generalmente, por ejemplo, con páginas web sabemos que la información no está tan organizada, sino que está de acuerdo a una plantilla o un diseño, pero a mí solo me interesa, digamos, una tabla que está en esa. Entonces ahí va a ser bien útil utilizar el Power Query. Aquí simplemente yo le cambié el nombre de las columnas. Y notar aquí que a la derecha, en configuración, este panel de aquí me aparece pasos aplicados. Aquí esto es como tener un botón de deshacer, porque si yo le doy
a la X, ¿verdad? Que está aquí después de cada paso, se revierte el cambio. En este caso, yo le revertí el cambio de los nombres de columnas cambiados y miren, quedaron en inglés de nuevo. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Entidad, código, año y pues emisiones de CO2 anuales. ¿Para qué más sirve esta herramienta de Power Query? Pues podemos, si la información tuviera duplicados, elimina los duplicados. Aquí en la pestaña transformar. No, sería en la pestaña de inicio. Miren. Podemos elegir columnas, quitar columnas si quisiera. Por ejemplo, esta de aquí código la voy a quitar. Y la elimino. Y conservar filas o quitar filas incluso si lo quisiera hacer. También notar que aquí pues ya está como encabezado en los títulos, ¿verdad? Pero si no tuviera encabezado y apareciera como primera fila estos tres valores, yo podría darle aquí a usar la primera fila como encabezado. Aquí lo voy a Sí, demostrar, aunque sí, dígame. en caso de que me mandan una, digamos, en una cartera de créditos que a veces tiene 2 o 3 de préstamos, la misma persona lo borra. Si fuera duplicado. No duplicado, porque la misma persona a veces tiene 2 o 3 préstamos. O sea, usted está poniendo un ejemplo de que tiene carteras de crédito donde aparece la misma Sí, persona con varios sí, préstamos. sí, así es. Y que si eso se borraría. Sí, sí se borraría, si yo Pues me meto imagino que no. la base de datos. Me imagino que no, porque si es una misma persona pero diferentes préstamos, pues me imagino que cada uno tiene un código con algún identificador diferente, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. Sí. Entonces, como les decía, utilizar la primera fila como encabezado. Lo voy a poner aquí en inicio, transformar. Y pues miren, me pasó el Afganistán 1949 y las toneladas aquí arriba. Obviamente esto está erróneo, ¿verdad? No lo quiero como encabezado de mi tabla, de mis datos, entonces lo voy a revertir aquí. Encabezados promovidos y bueno, aquí lo voy a revertir y aparece de nuevo entidad, año, emisiones de CO2. Hasta ahora lo único que hemos hecho es cambiarle los nombres a las columnas y también eliminar la columna código de país porque la verdad, para propósitos de esta clase no interesa mucho. Pero sin embargo puede ser un identificador. Ahora observemos qué pasa si yo transformo columnas aquí. En la opción transformar. Vamos a, digamos, a seleccionar alguna columna solo para que miren que puede eliminar los duplicados. Obviamente en esta columna, por ejemplo, entidad, si yo elimino los duplicados, pues me va a ahorrar este montón de Afganistán y solo va a dejar uno. Entonces ahí, digamos, si usted, por ejemplo, Mario, que me estaba poniendo el ejemplo de las carteras de crédito, si usted tuviera en una base de datos el nombre de la persona y está el nombre más de una vez, ahí sí se le borraría. Pero entonces por eso todo es mejor llevarlo con un identificador. Entonces, Sí, gracias, gracias. vamos a eliminar los duplicados. Y eso lo hacemos seleccionando la columna, clic derecho y quitar duplicados. Lo cual, miren, me deja todo, solamente el primer valor de Afganistán en 1949 y con estas toneladas, lo cual no está bien, ya que son datos de varios años. En año, pues tenemos varios años para diferentes países y regiones incluso. Entonces, si yo le pusiera quitar duplicados, borraría un montón de cosas también. Entonces, no aplica en este caso. Pero más que todo, si tuviéramos ahí una colección diversa de datos, donde tuviéramos, digamos, exactamente, vaya, por ponerlo en contexto, un mismo número de transferencia dos veces, un mismo identificador dos veces, pues ahí sí valdría eh, eliminarlos. Y obviamente cuando yo, por ejemplo, elimino aquí Afganistán, todos los duplicados,
afecta a las otras columnas porque, bueno, borró esa fila y esa fila no incluye solo esta columna, incluye esta columna año y esta otra columna también. Entonces eso es para tenerlo en claro. Vamos a entrar un poquito más en Power Query más adelante, pero para operaciones sencillas así de cambiar los nombres a columnas o eliminar duplicados es bastante útil. Podemos también transformar y agregar columnas, lo vamos a ver más adelante si es posible. Y ya cuando lo tenemos entonces, repasando, solo le quité, ¿verdad? La columna código o code y le cambié los nombres, ¿verdad? Las columnas para que estén en español. De hecho, aquí me faltó. Anuales. Estas son anuales. Una columna tiene que estar bien identificada. Entonces, ya con eso nos vamos a inicio y le pongo cerrar y cargar. Y con esto me va a exportar esos datos a mi libro de Excel en una hoja nueva con el nombre de la tabla. En este caso, la tabla se llama Annual CO2 Emissions per Country. Y miren, ya me le aplicó formato tabla. Me dice que la tabla tiene este nombre. Le vamos a cambiar el nombre. Porque como ustedes saben, si yo tengo una tabla, ¿verdad? Y en algún espacio de la tabla me ubico con mi cursor, entonces ya sale aquí diseño de tabla y sale también consulta. Aquí sale consulta porque estos datos fueron exportados de otro archivo que lo descargué, ¿verdad? Y como habrán notado, también a mi derecha aparece un nuevo panel que dice consultas y conexiones. Conexiones, consultas, pues así se le llama como a cada tabla o archivo que voy agregando. En este caso el archivo se llama Annual CO2 Emissions, etcétera, y dice se cargaron 30.308 filas. Como pueden ver, no está contando el encabezado como una fila, sino los mismos datos que hay. Y conexiones, pues sería en caso que haya conexiones entre las tablas, o como le dicen en bases de datos, relaciones entre las tablas o consultas, que generalmente pueden haber. Por ejemplo, imagínense que aquí, en este archivo, no le hubiera quitado la columna código, entonces, y tuviera otra consulta o tabla que también incluye el código, entonces ahí habría una relación, porque comparten el código. No sé si me explico y si está clara esta parte. ¿Tienen dudas? Sí. No, o bueno, Listo. profesor, ¿Sí? también le quería consultar si, así como en Excel abrió ese documento o ese tipo de archivo, mejor dicho, Ujú. también Excel puede guardar ese tipo de archivos, así en punto .csv. Sí, sí puede guardarlos, pero generalmente más que guardarlos, a veces se generan. eh, Como por ejemplo, si usted tiene o está tomando datos, por ejemplo, o recopilando datos por algún sensor o algo así, generalmente el formato, el archivo en el que usted los exporta es CSV, pero ya es porque es bastante fácil ese formato, es bastante universal. Porque así como lo puede abrir en Excel, este CSV también lo puede manipular con herramientas de lenguajes de programación, con bases de datos, etcétera. Pero sí, usted podría guardarlo como CSV. Solo que en este caso no aplica. Vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí en archivo, guardar como, y le voy a poner, aquí podemos cambiar el tipo, de verdad. Entonces le voy a poner CSV, que sería delimitado por comas, y le vamos a guardar aquí en el escritorio. Vamos a guardarlo así. Y me dice que el tipo de archivo no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Entonces vamos viendo que primeramente un CSV solamente va a contener una hoja por libro. Y también, entonces lo vamos a ejemplificar, digamos, en un nuevo archivo de Excel. Y aquí, bueno, voy a guardar datos, pero como los datos son separados por comas o algún delimitador, entonces debería ir ahí puesto. Por ejemplo, solo voy a poner estos dos, no voy a
ahondar mucho, pero sí, o sea, tener la información así sería introducirla yo así, ¿verdad? Separada por comas, la verdad es que sería bien tedioso. Se puede hacer, sí. Le puedo dar aquí guardar como, archivo CSV separado por coma, ejemplo CSV, busco dónde guardarlo. Y pues vamos a buscarlo. Y miren, aquí ya me aparece en el escritorio archivo CSV. También, de hecho, me guardó el libro 1, pero me tiraba ese error de que no puede ser con múltiples hojas. Aquí tengo la información. Entonces, sí, se puede, contestando su pregunta, pero generalmente, en vez de hacerlo yo, ¿verdad? Con este formato, yo más bien los extraigo, mis fuentes de datos, ¿verdad? De algún lado los voy a extraer con ese formato porque ese formato es básicamente universal. No está limitado a sistemas operativos ni a alguna otra limitación tecnológica, simplemente son filas separadas solamente por comas o por algún otro delimitador como un punto y coma, puede ser un punto o tabulaciones, etc. Contesto su pregunta, Sí, gracias. listo. Entonces vamos a continuar aquí en el libro 1. Y bueno, aquí pueden ver, están las consultas y conexiones cargadas. Y ahora cuando yo me meto a la tabla, aparte de diseño de tabla en mis distintas opciones, también aparece la pestaña consulta, donde puedo editar la consulta, es decir, abrir nuevamente el editor de Power Query y hacer cambios con las columnas. Entonces, como les digo, es buena práctica y es preferible porque básicamente el Power Query me agarra esos miles de datos que tengo y los utilizo. También lo podríamos afectar aquí en mis hojas de Excel. En este caso, la hoja, bueno, adquirió el nombre, el libro 1, pero no es esto lo que quiero, lo voy a guardar mejor. Un archivo de Excel. Voy a dar guardar. Y vamos a ponerle aquí emisiones. CO2 al nombre de la hoja. Y vamos a volver aquí. Algo que sí es bien importante es que yo cuando tengo tabla, ¿verdad? Cuando tengo este formato de tabla, este formato es, como por decirlo así, intuitivo o de que, por ejemplo, si yo empiezo a escribir alguna información o introduzco una fórmula que referencie a una de estas celdas o columnas o filas, eh, básicamente me va a extender la tabla. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo aquí escribo algún valor, por ejemplo 100, me extendió la tabla. Miren, ahora ya no tiene 3 columnas, ahora tiene 4. Esta columna 1, le puedo cambiar el nombre si quisiera. Y está aquí vacía, ¿verdad? Pero yo aquí la puedo rellenar, por ejemplo, con alguna fórmula. Por ejemplo, estas son toneladas anuales. Entonces sería toneladas por año. ¿Qué tal si yo no quiero toneladas por año, sino por día? Entonces yo selecciono mi celda y algo muy interesante. Ya no, cuando estoy dentro de un campo de alguna tabla, ya no me referencio como, por ejemplo, miren, esta de aquí igual a 2, 3, lo que sea, sino que lo referencia con una arroba, que sería como el identificador o el handle de la tabla y con corchetes, donde aquí va, miren, el título de la columna, el encabezado. Entonces, básicamente esto lo que me está diciendo con esto de aquí, que yo no lo puse, simplemente por seleccionar alguna fila de aquí, la primera por lo menos, me está diciendo, básicamente, la fórmula que apliques aquí va a aplicar a todas las demás filas, porque está asociado con el nombre de la columna. Entonces, estas son toneladas por año. Para pasarlo a día, debería dividirlo entre 365. Entonces, vamos a hacer eso. Y miren, automáticamente me rellena todos estos valores. Yo me voy a ir hasta abajo, hasta la fila 30.000 y me rellenó toda la tabla. Entonces es bastante
útil también saber eso, que puedo rellenar las tablas automáticamente. Y incluso aquí, miren, me sale eh, este icono aquí de un rayo que dice opciones de autocorrección. Y puedo deshacer columna calculada en caso no lo quisiera. O detener la creación automática de columnas calculadas. Entonces, esto para saberlo, si yo la quisiera eliminar, pues simplemente la selecciono, toda, Control Shift para abajo, y le doy a eliminar, en este caso. Y bueno, ya solo tengo mis 3 columnas originales. Entonces vamos a ir trabajando con este archivo, ¿verdad? Que yo cargué, ¿verdad? Aquí a mi libro 1 en la otra hoja. Y vamos a hacer algunos gráficos y también otros elementos que podemos utilizar en Excel. Básicamente, como les digo, esto es buena práctica. Eh, no está escrito en piedra, pero es recomendable cuando estén trabajando, digamos, en ambientes empresariales o para presentar algún documento en Excel. Y bueno, una buena práctica es cargar los datos, ¿verdad? Con la pestaña datos y transformarlos en el Power Query. Y otra buena práctica es que nosotros solamente tengamos una tabla por hoja, por cada hoja de mi libro de Excel. Si ustedes se fijan en el primer ejercicio, pues simplemente yo aquí tengo 2 tablas, que bueno, se puede hacer, ya que es un ejemplo sencillo, pero ya en la vida real es una buena práctica y un estándar de que solo exista una tabla por cada hoja. Incluso esto nos beneficia en el sentido de que si yo, después este libro que yo elaboré o que yo le metí información, alguien más lo quiera exportar, así como lo pusimos aquí con obtener datos, entonces va a beneficiar y va a evitar errores al momento de la exportación que yo tenga una tabla por cada hoja, porque no entraría en conflicto. Entonces, digamos, imagínense que tengo una tabla separada aquí, ya entraría en conflicto y podría generar errores en la extracción de los datos. Entonces, aquí no importa que tengamos nuestra tabla aquí, yo puedo referenciarla en otra de mis hojas. No estoy limitado a eso. Esto se llama como referencias en 3 dimensiones. Aquí, pues, si yo estuviera referenciando en la misma hoja, por ejemplo, aquí tengo 2 y lo referencio aquí en E1. Referencio a 1 por 2. Entonces, esta sería como una referencia en 2 dimensiones, ¿verdad? Filas, columnas, pero se le añade una nueva dimensión aquí. Si referencio aquí, por ejemplo, vamos a referenciar en A1, voy a referenciar otra hoja de mi libro. Entonces, vengo aquí, selecciono de clic en emisiones CO2 y miren, ya cambió mi barra de fórmulas. Me está diciendo emisiones CO2 con este signo de exclamación. ¿Qué quiere decir? Ah, está referenciando algo desde esta hoja. Y entonces ahí, digamos, selecciono A2. Aquí se repitió, pero cuando lo vamos a intentar de nuevo, en A1, vengo yo, igual, emisiones CO2 y quiero referenciar A2, le doy Enter, y bueno, ya me trae los datos desde allá, de otra hoja. Entonces, básicamente eso vamos a hacer para nuestro gráfico. Digamos, voy a graficar, eh, bueno, les pregunto a ustedes, ayer lo dije y creo que el lunes también, dados los datos, que son varios países, varios años, y miren los años de dónde van, desde 1949 hasta como el 2021. Tenemos una gran cantidad de datos, tenemos 30.000 filas. ¿Qué gráfico yo podría utilizar para ver las emisiones? Eh, ¿qué gráfico sería preferible? ¿Uno de línea o uno de barras? Los escucho. De línea, Correcto. ¿Y por qué preferiría el de líneas? porque las barras quedarían muy anchas. Correcto. Tenemos una extensión grande de datos, entonces es mejor ponernos en una línea, ¿verdad? Entonces vamos aquí en hoja 1 y vamos entonces a insertar un gráfico. Vamos a poner un gráfico de línea. Aquí, como podemos ver, están diferentes categorías como columnas, rectángulos, etcétera, cascadas. Vamos a poner unas líneas. Línea 2D. Yo lo puse, pues, y el elemento está vacío. Lo voy a ampliar un poquito.
Sin embargo, yo puedo venir entonces aquí, seleccionar datos. Y entonces en las entradas de leyenda se refiere a básicamente cada gráfico que haya, ¿verdad? Y etiquetas del eje horizontal, pues lo que quiero, ¿verdad? Que esté en el eje horizontal. En este caso, ¿qué pondrían ustedes en el eje vertical? ¿Las toneladas o el año? Toneladas. ¿Correcto? Las toneladas. Y el año generalmente lo queremos dejar así, datos de tiempo, ¿verdad? En general, queremos dejarlos en el eje horizontal, ¿verdad? Para que se vaya viendo el avance cronológico. Entonces, podemos ponerle rango de datos del gráfico. Venimos aquí y seleccionamos nuestra hoja de emisiones. Y básicamente estos datos. No selecciono el encabezado porque el encabezado no debe aparecer. Y entonces vamos a seleccionarlos todos. Vamos a darle Control Shift a la derecha. Miren, me selecciona las tres columnas disponibles. Y luego, siempre con Control Shift, no lo dejo de apretar. Le doy hasta abajo. Me seleccionó todas las filas. Entonces vamos a darle aquí. Y me dice, tengo, en entradas de leyenda tengo serie 1 y serie 2. Que yo las puedo modificar, miren. Bueno, la verdad, este gráfico está bastante bonito, así como está, miren. Básicamente lo que está haciendo es, para cada país, poniendo sus emisiones. Podría ser bastante bien como comparativo. Creo que ahí sí lo pondría como barras, porque no está en el tiempo, sino que está haciendo como un acumulativo. Pero lo vamos a ver mejor. ¿De dónde salieron estas series 1 y series 2? Yo solamente seleccioné aquí mi tabla completa. Entonces, si queremos ver de dónde sale serie 1 y serie 2, podemos darle en modificar. Y aquí le puedo poner un nombre, que el nombre puedo dárselo aquí de un solo o puedo seleccionarlo de alguna celda. Y los valores. Entonces, los valores dice que es el año. Porque yo puedo venir aquí y darle. Y bueno, me mantiene seleccionado el año. Le vamos a dar a aceptar. Y serie 2 vamos a modificarla también, a ver qué tenemos. Tengo pues las emisiones de CO2 anuales. Entonces, aquí podría modificar y ponerle nombre de la serie, sería año. Y en la serie 2 vamos a ponerle el nombre de la serie, emisiones de CO2 anuales. Ah, bueno, ahí no cambió. Modifiquemos de nuevo nombre de la serie, año. Y en serie 2, ahí sí. Modificar nombre de la serie, emisiones de CO2 anuales. Le damos a aceptar, ahora sí están. Y las etiquetas del eje horizontal, pues miren, tienen los países seleccionados. O la columna 1, miren, aquí aparece ya seleccionada. Y obviamente valores repetidos, porque está Afganistán desde 1949 hasta 2021, creo. Sin embargo, no lo repite. No lo repite porque ya como que los toma igual. Por ejemplo, aquí está Argelia, Argentina. Aparece Asia como grupo, porque también estos datos no incluyen solo los países, sino también regiones geográficas de interés, como por ejemplo, aquí miren Middle East, se refiere a la región del Medio Oriente, lo que es Israel, Palestina, Siria, etcétera. La zona del Canal de Panamá, por ejemplo. Pero algo que sí es que miren, me tomó el encabezado también, entidad. Y entidad, pues no es un país, es solamente el encabezado, no tiene datos, no debería tener datos asociados, entonces la podemos quitar de aquí, miren, solo seleccionando y démosle a aceptar. Bueno, pues aparece aquí y parece que, bueno, es muy extenso, miren. Por ejemplo, aquí no me aparece, aquí aparece Afganistán, pero si yo lo hago más pequeño, pues ya no me aparece, miren, bueno, aquí aparece Afganistán, pero lo que estoy viendo es que, o sea, no todos los países aparecen, a menos que yo, digamos, lo extienda bastante.
Y bueno, hay países que incluso no se aprecia bien en este gráfico dónde está su contribución, ¿verdad? Las emisiones globales del CO2 y recordamos que es por año. Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a seleccionar datos de nuevo y vamos a quitar esto de aquí. Entonces vamos a agregar una serie que se va a llamar año, corresponde a esto. Y los valores de la serie van a ser desde B2 hasta B30309 en la hoja de emisiones. Le damos a aceptar y bueno, aparece esto. Etiquetas del eje horizontal. Bueno, creo que era al revés. Queremos dejar el año en el eje horizontal, entonces mejor vamos a seleccionar aquí nuestro año. Y aquí vamos a quitar esto entonces. Vamos a agregar una serie que se va a llamar emisiones. Y los valores, pues, estos de aquí. El nombre, pues, vimos aquí lo modificamos y seleccionamos el encabezado de la columna. Haciendo esto y aceptar, bueno, no dio resultado. Vamos a darle a seleccionar datos de nuevo. Emisiones de CO2 anuales y en etiquetas de eje horizontal vamos a poner los años. Entonces vamos a seleccionar toda la columna de años, excepto por el encabezado, ¿verdad? Es que no lo queremos que exista. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Aquí pues no me selecciono los valores. Otra vez lo selecciono. Y ahora sí, tenemos esto. Luego entonces vamos a seleccionar datos de nuevo. A ponerle nombre de la serie, lo que son los países, para tenerlo como una leyenda. O las entidades analizadas. Y en este caso van a ser estos de aquí. La columna A. Y lo vamos a emparejar con los años. Bueno, aquí lo que hizo más bien es que me puso las dos series. Pueden ver esta línea anaranjada aquí, ¿verdad? Esta línea anaranjada se supone que corresponde a los países, lo cual no está correcto. Entonces la vamos a eliminar. Yo puedo seleccionar incluso, miren, un elemento del gráfico, por ejemplo, esta línea anaranjada. La vamos a quitar con suprimir, la tecla suprimir. Y aquí sí, la tengo por año, pero no la tengo, digamos, no está ordenada. Entonces vamos a quitarlo. Y una vez más vamos a seleccionar datos. Entonces vamos a quitar esto y vamos a agregar los valores de la serie. Podemos ponerlo de la siguiente manera. Bueno, sí, emisiones anuales. Y ahí las tengo, ¿verdad? Bueno, y la podemos emparejar con los años.
Entonces, ahí sí, lo que pasa es que como pueden ver, los años no están organizados. Esto lo podemos cambiar, le damos clic derecho al eje y vamos a ver las opciones. Etiquetas, número. Vamos a ponerle unidades. Miren, lo que hice fue seleccionar opciones del eje y le puse eje de fecha. Y en límite vamos a ponerle, bueno, esto dice que es automático, no vamos a cambiarlo. Pero en unidades le vamos a poner que las principales son un año. Y no va a tener unidades secundarias y le vamos a poner año. Le vamos a poner 0.1 años. Bueno, no se mira tan bien esto. Así. Vamos a restablecer. Que empiece desde 1949. Bueno, tampoco aquí no es esto lo que estoy queriendo tener al final, pero bueno, quisiera saber si tienen alguna consulta, pregunta. Sí, profesor, ¿Sí? no sé si incluso así con esos tres, con esas tres columnas que hay, se podría colocar, por ejemplo, eh, la cantidad de toneladas, ¿verdad? De emisión, ¿Sí? este, abajo los años en el eje horizontal y no sé si se podría colocar o graficar con colores distintos, por ejemplo, la línea roja es Afganistán, la línea azul y así, y que salga en algún, como, sería muy grande, ¿verdad? Sí. El gráfico, pero no sé si se podría hacer algo parecido. Así que por colores fuera separando los países o las zonas que tiene la tabla. Claro que sí se puede. De hecho, lo hace automáticamente Excel y después podemos nosotros cambiarle los colores. Solamente aquí lo que pasa es que el gráfico que tengo es en el eje vertical tengo lo que es las toneladas y en el eje horizontal los países. No hay una como identificación por año. Entonces, básicamente los está como acumulando aquí, los valores de los países. Pero sí se puede. Incluso, mira, aquí aparece serie 2 y serie 1. Entonces, si vamos a diseño de gráfico y le damos seleccionar datos, vemos que los datos seleccionados son toda la tabla, desde A2 hasta C30.000 y algo, 309. Y vemos que las etiquetas del eje horizontal tenemos lo que son los países. Mientras que las series, pues las tenemos aquí, serie 1 y serie 2, vamos a modificarlo. Me dice que la serie 1 se refiere a los años y la serie 2 se refiere a los países. Perdón, a las toneladas. Los países están en el eje X. Entonces, esta serie 1 es de los años y es la que aparece con esta línea azul que no se mira aquí representada en el gráfico, no se aprecia porque básicamente se está relacionando, no tiene un valor numérico ahí, sino que está con texto y no está directamente relacionado. Entonces, pero sí, lo vamos a ir viendo y también, bueno, medio lo ejemplifiqué también en el primer ejercicio que hicimos. En, aquí, bueno, en la línea de tendencia sería. Vamos a quitar esta serie primero. Vamos a dejarle esta serie 2.
Aquí en el primer ejemplo, por ejemplo, tengo esta línea de tendencia y los puntos. O aquí tengo la línea que la había dejado punteada de esta manera y la línea de tendencia. Entonces la línea de tendencia yo puedo cambiar el color. En lo que son opciones aquí. Por ejemplo, vamos a dejar en una línea azul para que se mire más. Y vamos a darle un estilo de línea sólido y pues sí. Entonces, eso sería como de mi parte, cambiar el color. Pero para diferenciar las dos líneas, ¿verdad? Simplemente yo tengo que agregar aquí elemento gráfico, leyenda, y en algún lado. Y automáticamente ya reconoce las series, el Excel. Entonces, ¿queda claro eso? Sí. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no, pues vamos a continuar mañana con este ejercicio, ¿verdad? Ya con un archivo, ¿verdad? O una tabla de datos cargada en un libro de Excel. Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos mañana. Que El pasen video buen día. lo va a subir, ¿verdad, ingeniero? Sí, claro que sí, siempre lo subo. Ok. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.